Muy buenas mi gente, ¿cómo estamos? Yo espero que todo bien. Hoy vengo con una temática que ha sido tratada en el canal, en uno de los primeros 5 o 10 videos que subí en ese entonces. Sin embargo, y a pesar de que dicho video no era precisamente breve, como lo han sido la mayoría de mis videos, desde hacía tiempo que tenía ganas de reciclar dicha temática para tratar algunos detalles un poco más a profundidad, y nunca mejor momento que en esta serie de la historia oculta de América. Y aunque voy a hacer aportes académicos, por así decirlo, igual esta presentación pretende mantener ese tonito charlado que traje con el anterior video. Con frecuencia se asevera que América, tal vez más concretamente Estados Unidos, no sería la gran potencia económica, militar y tecnológica que lo es hoy si no hubiera sido por el uso de la esclavitud, apelando al argumento de la gran rentabilidad que daba el trabajo intensivo no remunerado. Y es cierto, sí se entienden dichas empresas agrícolas del siglo XVI, XVII, XVIII como entidades comerciales que poco arriesgaban de su rentabilidad en orden de obtener la máxima ganancia posible. En el sur de los Estados Unidos, con frecuencia se referían a la esclavitud como institución peculiar. Eso y la gran popularidad que tiene el país yanqui de la difusión global de su cultura contemporánea ha dado gran protagonismo a un discurso de ámbito estudiantil, no necesariamente estudioso, que reclama de forma exclusiva el autoritarismo y extractivismo económico que ha supuesto la práctica esclavista en los Estados Unidos. Y es que al fin y al cabo el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio. Estados Unidos no solo no es el único país en el que se ha practicado la esclavitud, sino que es, en comparación con otros, uno de los que la ha practicado por menor tiempo. Como digo, en comparación con otros, es decir, que la esclavitud era cualquier otra cosa antes que peculiar. En Roma, la esclavitud era endémica. Al imperio se llevaban esclavos originarios de las regiones circundantes al Mar Muerto, de Oriente Próximo y del norte de Europa. No fue sino hasta el año 1400 que los pueblos autóctonos de Europa habían dejado de esclavizarse entre sí. Muy distinto sería para el caso de África, donde el esclavismo se siguió llevando a cabo por unos cuantos siglos más, en algunas regiones en particular hasta por más de medio milenio. En el siglo XVI, algunos registros aluden a que cerca de 300.000 africanos fueron comerciados como esclavos para su importación transatlántica. Sin embargo, durante ese mismo periodo, más de 550.000 esclavos fueron transportados a la península arábiga a través del Sahara. Los árabes, ya para entonces musulmanes, en su gran vasta mayoría, eran con diferencia no solo quienes más compraban esclavos, sino quienes más esclavizaban, como tal, a los habitantes del continente africano fuera de los mismos africanos. Se podría decir que ambas culturas, tanto la africana como la árabe, se influían entre sí, particularmente en todas las dinámicas y mecánicas en torno al esclavismo, ya que los mismos clanes belicistas y clases dominantes africanas adoptaron diversos modelos estatales, militares y agrícolas de organización esclavista, basándose o incluso copiando los mismos modelos de organización implementados por los musulmanes. Y así fue hasta entrados el siglo XVII, cuando las plantaciones y enclaves agrícolas, azucareras, algodoneras y bananeras pasaron a ser el mayor incentivo para el comercio transatlántico de mano de obra esclava proveniente de África. De hecho, la mayoría de esclavos transportados a las Américas eran prisioneros de guerra de varias regiones de todo el continente africano que transportaban primero a la costa occidental del continente. Evidentemente, había factores externos a África que influían en el comercio y tráfico de esclavos en el mismo continente. Pero fueron las mismas sociedades africanas las que adoptaron estos modelos extractivos radicales en pos de sacar el mayor provecho que les podía dejar la práctica del esclavismo. Al punto que muchos se convirtieron en estados esclavistas hasta bien alcanzada la modernidad. Y cito: el propio Reino del Congo probablemente fue el primer estado africano que experimentó una metamorfosis y llegó a convertirse en estado esclavista antes de ser destruido por la guerra civil. Otros estados esclavistas que surgieron sobre todo en el África Occidental fueron Oyo, en Nigeria, Dahomey, en Benin y posteriormente Asante, en Ghana. De hecho, muchos estados africanos modernos fueron esclavistas hasta entrados el siglo XX, mientras que los países de Occidente ya habían abolido hace décadas, siendo algunos casos ya con más de un siglo. Mientras que en Sierra Leona hubo que esperar hasta 1928 para que la esclavitud fuera abolida, en Gran Bretaña, ya desde finales del siglo XVIII se había empezado a impulsar un movimiento abolicionista del comercio esclavista transatlántico, que terminó dándose en 1807. Lo mismo Estados Unidos en 1808.
Los británicos, nuevamente para no quedarse atrás, empezaron a desplegar flotas de vigilancia en el Atlántico para cuidar que esta ley se cumpliera. No siendo esta medida una abolición absoluta de la esclavitud, con poco más de 25 años transcurridos, para ser concretos, en 1834, la esclavitud fue finalmente abolida en todos los territorios del Imperio Británico. En la España peninsular, en 1837, y en 1886, como último territorio hispano, se abolió en Cuba. Y durante todo este transcurso posterior a la abolición, muchos estados africanos modernos no solo siguieron practicando la esclavitud, sino que la practicaron aún en mayor medida. Cito: una gran extensión de África Occidental, que va desde Senegal, a través de Mali y Burkina Faso, a Níger y Chad, el 30% de la población estaba esclavizada en el año 1900. Entonces, por la misma regla de tres que se propone en el reclamo de Estados Unidos por su prosperidad, África, o la mayoría de los estados-nación africanos contemporáneos, deberían de ostentar una mayor pujanza económica que la que ostenta Estados Unidos. Mi gente, los quiero leer. No se limiten a mandar saludos, mucho menos a hacerme reclamos de tránsito. Quiero saber qué opinan. Comenten, añadan, aporten, agreguen, complementen, compaginen, compartan, manifiesten, debatan, refuten, desmientan.